¿Qué tal? Arrancamos con esta nueva explicación. Y hoy, vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad es fascinante, porque rompe por completo con cómo entendemos el mundo todos los días. A ver, normalmente pensamos, casi en automático, que el tiempo global está dividido en franjas perfectas, ¿no? Como si fueran las rebanadas exactas de un pastel. Pero la realidad es otra historia. Es muchísimo más caótica, está llena de sorpresas y, sobre todo, está dictada por decisiones puramente políticas, económicas y hasta geográficas. Es literalmente una ilusión en la que vivimos cada vez que miramos el reloj. Y justo hoy vamos a desarmar toda esa ilusión pieza por pieza. Para que tengan una idea de nuestro recorrido de hoy, primero vamos a descubrir por qué las líneas se curvan, luego los tiempos oficiales y esas extrañas fracciones de hora. Pasaremos a los nombres y los cambios de verano. Descubriremos quiénes son los reyes absolutos de las zonas horarias. Y para cerrar, veremos la increíble paradoja del Año Nuevo. Así que entremos en materia con la primera sección, líneas que se curvan. Ok, profundicemos en esto porque desde el minuto 1 en que se inventaron los usos horarios, la teoría se dio de topes contra la práctica. De un lado tenemos la teoría, líneas longitudinales perfectamente rectas cruzando el planeta de polo a polo, súper ordenado. Pero del otro lado está la práctica, que es un poco más desordenada. Las zonas horarias reales son líneas irregulares que se estiran y se encogen para encajar con las fronteras de los países. Un ejemplo perfecto de esto es la provincia de Galicia, allá en España. Geográficamente a Galicia le tocaría otro uso horario, pero la línea imaginaria literalmente se dobla hacia el oeste para meter a Galicia en la misma hora que el resto de España. Y tiene todo el sentido del mundo. Imagínense el dolor de cabeza logístico para los trenes o el comercio interno si una sola provincia tuviera una hora distinta a la del resto de su propio país. Y ojo que esto de deformar las líneas pasa en todo el mundo, casi siempre en nombre de la integración económica o política. Por ejemplo, Argentina y Uruguay adoptaron la misma hora oficial que el este de Brasil, aunque geográficamente ambos países están mucho más al oeste. Pasa exactamente lo mismo con Francia, España y Marruecos. Los tres adoptan la hora de Europa Central para hacer más fácil el comercio y las comunicaciones en la región. Y si nos vamos muy al norte, Islandia usa el tiempo universal coordinado, el famoso UTC, igualito que el Reino Unido. Como vemos, en ninguno de estos lugares se respeta la hora solar que marcaría un mapa estricto de líneas rectas. Al final del día, gana la conveniencia humana y no la precisión de los astros. Pasemos a la sección 2, tiempos oficiales y fracciones. Vamos a quitarle otra capa a esta cebolla de los horarios. ¿Qué pasa cuando los países dicen, ¿saben qué? Olvidémonos de los números enteros por completo? Bueno, aquí es donde entran las diferencias no enteras. Imaginen un país que queda partido justo por la mitad por dos usos horarios distintos. Tratar de coordinar vuelos, horarios de trenes o reuniones diarias en una nación dividida es un reto mayúsculo. Entonces, en lugar de adoptar dos zonas distintas que fracturarían al país, algunas naciones toman una ruta más creativa. Simplemente parten la diferencia a la mitad, creando así una compensación fraccional respecto al meridiano de Greenwich. Ahora, lo que es verdaderamente interesante de esta diapositiva es esta cifra, 4 horas y media. Fíjense que como un dato histórico súper peculiar, desde 1912 y hasta bien entrada la década de 1960, Venezuela adoptó exactamente esta diferencia respecto a Greenwich. Al hacer esto, constituyeron una zona horaria propia, única en su tipo, que no era ni -4 ni -5, se instalaron exactamente en el punto medio. Esto demuestra de forma brillante hasta qué punto el control del reloj es una herramienta de organización interna. Y esta práctica de fraccionar el tiempo no es solo un capricho del pasado. Si miramos a la India actual, su inmensa extensión geográfica abarca dos usos horarios completos de punta a punta. Sin embargo, para mantener a más de 1.000 millones de personas sincronizadas bajo un mismo reloj nacional y evitar un caos absoluto, el país entero opera bajo una única compensación fraccional, UTC más 5 horas y media. Es un esfuerzo monumental de unificación temporal a una escala demográfica que casi no podemos dimensionar. Lo que nos lleva a la sección 3, nombres y cambios de verano. Y bueno, la situación da un giro aún más complejo cuando le agregamos el famoso horario de verano a la mezcla. Esta es la práctica administrativa de alterar la hora oficial para, supuestamente, aprovechar mejor la luz solar en ciertos meses. Pero en la práctica, lo que pasa es que una misma región geográfica termina teniendo 2 horas oficiales distintas a lo largo del año. Y claro, debido a estos saltos artificiales, solo una de esas 2 horas corresponde al verdadero uso horario en el que la zona está ubicada. Es una fuente constante de confusión, especialmente si intentan coordinar agendas con otros países, porque no todos cambian sus relojes en la misma fecha. Además del caos de las estaciones, están los nombres, que solemos agrupar bajo la etiqueta superformal de hora estándar.
Pero la verdad es que estas denominaciones están fuertemente ligadas a la geografía local y cambian de un lugar a otro. En Estados Unidos usan etiquetas geográficas como del este, central, de la montaña y del Pacífico, las clásicas EST o PST. México, por su parte, divide su tiempo internamente en sureste, centro, pacífico y noroeste. Y en Europa utilizan clasificaciones regionales como occidental, central y oriental. Pero aquí hay que anclar un detalle clave. Estas etiquetas locales no viajan más allá de sus propias fronteras. Piensen en Perú, por ejemplo. El uso horario oficial de Perú es UTC-5. Geográficamente, comparte exactamente la misma franja vertical que la costa este de los Estados Unidos. Pero localmente, en Sudamérica, a nadie se le ocurriría jamás llamarla Eastern Standard Time o EST. Cero. Los nombres de las zonas horarias son estrictamente locales y culturales, no son denominaciones universales. Bien, vamos a lo macro con la sección 4, los reyes de las zonas horarias. Si ampliamos nuestra perspectiva a todo el globo, surge una pregunta buenísima. ¿Qué país domina realmente el tablero mundial de las zonas horarias? Al revisar a los países con múltiples horas oficiales, saltan a la vista los sospechosos habituales, esas naciones inmensas. Tenemos a Canadá operando con 6 zonas, al Reino Unido con 8, a Estados Unidos con 9 y a la gigantesca masa continental de Rusia abarcando unas impresionantes 11 zonas. Sin embargo, el líder indiscutible que se corona en la cima de esta lista suele causar muchísima sorpresa. Y esto ilustra brillantemente la gran sorpresa. Francia, un país cuya porción en Europa es relativamente compacta comparada con esos otros gigantes geográficos, pero que supera con creces a naciones masivas como Rusia o Estados Unidos. Contra todo pronóstico, Francia opera con un total de 14 zonas horarias diferentes. Pero, ¿cómo es posible esto? Bueno, la explicación detrás de este récord es puramente administrativa e histórica. La victoria de Francia se debe al 100% a la inmensa red de territorios y dependencias de ultramar que posee por todo el mundo. Si sumamos todas las islas y regiones que tienen dispersas por el Caribe, el Océano Índico, el vasto Pacífico y hasta Sudamérica, la nación francesa acumula la mayor cantidad de divisiones temporales. Se coronan con el mayor número de horas oficiales simultáneas en el planeta, lo que demuestra, de nuevo, que los usos horarios son, en realidad, mapas de influencia política. Y así llegamos a la sección 5, nuestro gran final. La paradoja del Año Nuevo. A ver, imagínense cómo todas estas rarezas, las líneas curvas, los territorios dispersos, las fracciones, converjan para crear un fenómeno fascinante cada mes de enero. Debido a este mapa global tan fracturado, recibir el Año Nuevo no es algo que ocurre en simultáneo, ni mucho menos. Los primeros lugares en todo el mundo en descorchar la champaña son las Islas del Milenio y Kiritimati, en Kiribati. Y mientras tanto, en el extremo totalmente opuesto del reloj, lugares como Niue y Samoa Americana son los últimos rezagados en despedir el año viejo. Ahora, piensen en esto por un momento. Con todas esas zonas horarias superponiéndose, doblándose y estirándose como ligas elásticas para acomodar las fronteras humanas, la diferencia temporal real entre el primer lugar que celebra el Año Nuevo y el último lugar que lo hace no es de 24 horas, es de 26 horas. Sí, 26. Un solo evento festivo toma 26 horas completas en recorrer lentamente el mapa terrestre para quedar oficialmente concluido. Es un desajuste asombroso. Así que, para ir cerrando, toda esta información nos obliga a replantear gran parte de lo que damos por sentado sobre el mundo. Si el tiempo oficial puede alterarse a voluntad solo para incluir a una provincia vecina, si puede partirse a la mitad para unificar a un subcontinente entero, e incluso estirarse para que una sola fiesta dure 26 horas, ¿qué tan arbitraria es realmente la forma en que medimos el tiempo? Se los dejo de tarea como una reflexión profundamente provocadora para la próxima vez que vean la hora en la pantalla de su celular. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación visual y nos vemos en la próxima.